Muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, Dora, y está Magalí. Bienvenido también a los compañeros que ven la clase grabada y se conectó Janina, bienvenida. Hola. ¿Cómo están? Recuerden de la validación, ¿no? Del examen, no se me olvide. Yo lo tengo por acá. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Maggie, ¿cómo estás? Yo ya la realicé. Profe, le hago una consulta sobre eso. Dime. Las primeras había dos opciones, puede ser que había que seleccionar. No sé cuáles son las primeras porque se van mezclando las preguntas. Lo que vos a lo mejor tenés primero, otra compañera lo tiene último. Pero hay algunas que tenían dos. Múltiple opción. Ajá. De las múltiple opción. Sí, porque yo la realicé y me decía una correcta. Como que quizás tendría que haber tildado dos. Sí, puede ser. Después déjame que chequee tu examen y escribime mejor por privado si puedo chequear tu examen. Estoy conforme igual. Estoy conforme igual, así que quería saber nomás si había dos opciones en las múltiples opciones. Puede haber preguntas que tengan más de una opción en lo que es múltiple opción, entonces te lo va a tomar, digamos, con la mitad del puntaje. Vamos a decir, si valía 1, el puntaje, vamos a suponer, de esa pregunta te lo va a tomar como 0,50 si contestaste una opción bien y no las dos. ¿Se entiende? Gracias, profe. No, de nada. Bien. Día de hoy vamos a comenzar con lo que es el módulo número 2, ¿sí? En esta primer clase de este módulo vamos a abordar todo lo que serían los contenidos relacionados con la anatomía, ¿sí? Y a lo largo de la anatomía vamos a conocer el cuerpo humano, vamos a conocer su organización y la forma, digamos, en la que está estructurado el cuerpo humano, ¿sí? Esta parte también es fundamental. ¿Por qué? Porque los estudios, las prácticas médicas que uno se realiza está directamente relacionado con nuestro organismo. Entonces es importante contar, digamos, con esta base sólida sobre cómo está formado el cuerpo humano y cuáles son los órganos y cómo se organizan en lo que son los sistemas. Todo ese conocimiento a ustedes les va a permitir comprender con mayor totalidad y facilidad qué es lo que necesita el paciente para cada situación, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con el estudio de la anatomía, que nos va a permitir conocer y entender cómo está conformado nuestro organismo en toda su totalidad, ¿sí? Entonces, primero que nada, ¿qué es la anatomía? Para empezar, es importante que nos preguntemos qué es o qué significa la palabra anatomía, ¿sí? Porque seguro que la han escuchado un montón de veces. Entonces, la anatomía es la ciencia que se encarga de estudiar el cuerpo humano, ¿sí? La anatomía nos permite a nosotros conocer las partes que forman el cuerpo humano, los órganos del cuerpo humano, cómo son esos órganos, o sea, cuál es su forma y su característica, dónde están ubicados dentro del cuerpo humano y si existe relación entre unos órganos y otros órganos, ¿sí? Y ustedes por ahí se preguntarán, ¿y por qué es importante la anatomía en secretariado médico? En realidad, para saber dónde está ubicado cada órgano, ¿sí?, de los estudios que se va a hacer el paciente. Y eso es muy importante para el rol del secretariado médico. ¿Por qué? Porque cuando ustedes trabajen con órdenes médicas, prácticas de diagnóstico y estudios complementarios como por ejemplo radiografías, ecografías, tomografías, análisis, etcétera, es fundamental entender a qué órgano se refiere el médico y en qué zona del cuerpo se realiza ese estudio, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si la orden médica indica ecografía abdominal, nosotros debemos saber qué órganos se encuentran en el abdomen, ¿sí? O si el médico solicita una radiografía de tórax. Nosotros debemos identificar
qué parte del cuerpo corresponde. Eso evita lo que sería errores, evita lo que sería confusiones y obviamente que mejora la organización del trabajo tanto administrativo como el de facturación. ¿Sí? Entonces, la anatomía, como les dije, es una base fundamental para todo lo que van a aprender después. Entonces, conocer el cuerpo humano a nosotros nos permite interpretar correctamente esas órdenes médicas, comprender mucho mejor los estudios y las prácticas, poder desempeñarnos con mayor seguridad y obviamente con mayor profesionalismo y aplicar correctamente los conocimientos de facturación y administración médica. ¿Sí? Ahora, a medida que nosotros vamos avanzando en lo que es el material, vamos a ver que los órganos no funcionan de manera aislada, ¿sí? Muchos órganos trabajan en conjunto y forman lo que nosotros llamamos sistemas de órganos, sistema respiratorio, por ejemplo, sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema urinario, etcétera, etcétera. Que seguro también han escuchado todos esos términos, ¿sí? Que más adelante lo vamos a ir desarrollando paso a paso. Entonces, para cerrar, en síntesis, ¿qué podemos decir? Que la anatomía es el estudio del cuerpo humano, ¿sí? Donde ustedes aprenden cuáles son los órganos, dónde están ubicados esos órganos, cómo son, ¿sí? Y cómo se relacionan entre sí. ¿Sí? Y todo ese conocimiento va a ser la base para poder desempeñarlos correctamente en el rol del secretariado médico. ¿Sí? Ahora, vamos a avanzar. Ahora vamos a ver, ¿sí? Las regiones de lo que es el cuerpo humano, ¿sí? Que la vamos a dividir en 3 regiones, ¿sí? Vamos a empezar por la región de la cabeza, ¿ok? ¿Sí? Si nosotros lo vemos desde la anatomía, vamos a ir acá viendo desde lo más general a lo más particular. ¿Sí? Entonces, como les dije, desde el punto de vista anatómico, el cuerpo humano se encuentra dividido en grandes regiones. La primera región que nosotros vamos a estudiar va a ser esta, la región de la cabeza. ¿Bien? Ahora, la cabeza está formada por 2 porciones principales, ¿sí? Una es el cráneo y la otra es la cara. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? Muy simple, muy fácil. Primera región anatómica, cabeza, que está dividida por cráneo y cara. ¿Sí? El cráneo es la parte superior de la cabeza, lo que ustedes tienen acá marcado con amarillo. ¿Sí? Cuando hablamos de cráneo, muchas veces lo asociamos únicamente al hueso. ¿Sí? Y si bien es un conjunto de huesos, su función principal, ¿cuál va a ser? Proteger el encéfalo, ¿sí? Que es el órgano más importante del sistema nervioso. Entonces, dentro del cráneo se encuentra el encéfalo, que es el encargado de funciones como el pensamiento, como es la memoria, como es el control de los movimientos, como son las emociones, ¿sí? Y la otra gran parte, que ustedes lo tienen marcado con rojo, sería la cara, ¿sí? Que sería la porción anterior de la cabeza. Ahí encontramos todos los órganos de los sentidos, esos que nos permiten relacionarnos, digamos, con el entorno, ¿sí? Nosotros en la cara, ¿qué encontramos? Ojos para la vista, nariz para el olfato, oídos en la audición, el tema de la lengua para el gusto, y esos órganos cumplen funciones esenciales, vamos a decir, para la vida diaria y también para la comunicación. Entonces, esta gran primera región del cuerpo humano, desde el punto de vista anatómico, acuérdense que tenemos la cabeza, que estaba compuesta por el cráneo, que protege el encéfalo, y la cara, que contiene los órganos de los sentidos. ¿Sí? Quiero que tengan clara esa división, porque nos va a servir después, como le dije, como base para comprender los estudios médicos, las órdenes de prácticas, los documentos relacionados con esa zona del cuerpo. ¿Ok?
Ahora, la siguiente porción, la siguiente región, perdón, no porción, del cuerpo humano es el tórax. La región del tronco, vamos a decir, mejor dicho. ¿Sí? Perdón. En la región del tronco, nosotros tenemos que, después de la cabeza, ¿sí? Es una gran región del cuerpo humano, es el tronco. Que vamos a decir que es la región más importante porque es la porción más grande y está formada, esta región del tronco, por 3 porciones diferentes. ¿Sí? La vamos a dividir a 3 porciones al tronco, perdón. ¿Sí? La primera porción que vamos a estudiar nosotros sería el tórax, ¿sí? Que sería la parte superior del tronco. ¿Sí? Si ustedes pueden observar la imagen que yo les coloqué ahí, podemos ver todo lo que es el tórax. El tórax comienza desde el cuello, ¿sí? Y termina en el diafragma, que es este órgano que ustedes ven aquí, ¿sí? Debajo de los pulmones. ¿Ok? Dentro de esta región encontramos órganos vitales, o sea, órganos indispensables para la vida. ¿Sí? ¿Qué encontramos principalmente en el tórax? Pulmones, corazón. ¿Sí? Que son órganos que necesitan una protección especial. ¿Por qué? Porque cumplen funciones fundamentales como es la respiración, como es la circulación de la sangre. ¿Sí? ¿Y quién le da esa protección? Los huesos que forman el tórax. Las costillas, el esternón, la columna vertebral, ¿sí? Pero además de los pulmones y el corazón, yo les dije que teníamos el diafragma. ¿Bien? El diafragma es un músculo que lo vamos a encontrar debajo de los pulmones, que va a marcar el límite inferior del tórax. ¿Sí? Es un músculo que cumple un rol muy importante en la respiración. ¿Por qué? Porque interviene en lo que es inhalación y también en lo que es la exhalación. ¿Qué quiero decir? Que ayuda a que el aire entra y salga de los pulmones. ¿Sí? Entonces dijimos que dentro de la región del tórax, ¿sí? La íbamos a dividir en porciones. La primera porción del tronco, perdón, estoy con el tórax hoy. Perdón, vámonos. Dijimos que dentro de la región del tronco íbamos a dividirla en porciones, en 3. La primera porción era el tórax, ¿sí? Que se extiende, como dijimos, desde el cuello hasta lo que es el diafragma, donde tenemos órganos vitales como los pulmones y el corazón, ¿sí? Que están protegidos por esos huesos del órgano y que participan en todo lo que es la respiración y la circulación. Ahora, dentro del tronco tenemos otra porción, ¿sí? ¿Cuál es esta porción? El abdomen. Una porción muy importante, ¿sí? Esta la vamos a llamar la segunda porción del tronco, que sería el abdomen, ¿sí? Región muy amplia del cuerpo humano. ¿Bien? Si nosotros lo vemos desde el punto de vista anatómico, ¿dónde se ubica el abdomen? Por debajo del tórax y por encima de las crestas ilíacas, que corresponden, digamos, a la parte superior de la cadera. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar nosotros el abdomen para orientarnos un poquito mejor y poder ubicar esa región? Podemos usar una referencia muy común, ¿sí? Que nosotros lo llamamos la boca del estómago, ¿bien? Que se encuentra aproximadamente donde se unen las costillas, ¿sí? Que justo por encima de esa zona se localiza lo que es el diafragma. Entonces, desde ahí hacia abajo hasta, me voy a levantar, perdón. Estoy con buzo, pero ustedes se van a dar cuenta. Acá tenemos las costillas, ¿sí? Bien. Desde aquí
hasta donde comienzan nuestras caderas. Bien, que ustedes se pueden tocar, y ahí tenemos huesito de la cadera. Bien, entonces, toda esta, mi región es media cortita, soy cortita, ¿no? Esta región es la región del abdomen, ¿sí? Desde donde termina lo que sería el diafragma hasta el comienzo de las caderas, que se llaman crestas ilíacas, ¿ok? Esa es la parte del abdomen, ¿sí? Bien, entonces vamos a decir que va del diafragma hasta las crestas ilíacas. En esa gran región muy importante, se encuentra gran parte de los órganos del cuerpo, ¿sí? Ahí encontramos principalmente los órganos del sistema digestivo, el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado, el hígado, el páncreas, que es un órgano muy particular, porque cumple una doble función, la cual ya la vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero no solamente hay órganos del sistema digestivo, hay otros órganos y también tenemos glándulas, ¿sí? Por ejemplo, los riñones. Los riñones pertenecen al sistema urinario, ¿sí? Que en esa imagen que yo les coloqué, no lo van a observar porque está de frente, ¿sí? Y los riñones se encuentran hacia la parte posterior del cuerpo, ¿sí? Aproximadamente a la altura de la cintura. Y acá no quiero que me digan nada, pero yo no tengo cintura, no todos tenemos cintura, ¿sí? Entonces, si ubican ustedes su cintura por detrás, podemos aproximarnos a la localización de los riñones. Y también tenemos las glándulas suprarrenales, que se encuentran por encima de los riñones, ¿sí? Que son como unos sombreritos que tienen los riñones, que tampoco pertenece al sistema digestivo, ¿sí? ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Ok, ¿sí? Entonces, el abdomen, esta gran región, es muy amplia, hay muchísimos órganos, ¿sí? Y conviven diferentes órganos, vamos a decir, de diferentes sistemas. Entonces, desde la anatomía, también es fundamental que ustedes reconozcan esta región, ¿sí? Es una de las más mencionadas en lo que son órdenes médicas, en lo que son estudios, en lo que son prácticas de diagnóstico. ¿Ok? Y después tenemos la tercera porción, que ahí hablamos de la pelvis, ¿sí? La tercera porción de esta región del cuerpo humano, que nosotros llamamos tronco, es la pelvis. ¿Dónde se ubica? ¿Sí? Que sería la porción inferior del tronco, y se va a extender desde lo que yo les dije, las crestas ilíacas, la parte superior de la cadera, ¿sí? Hasta la unión con las extremidades inferiores, o sea, o las piernas, aquí. ¿Ok? La unión, aquí abajo. ¿Sí? Ahora, quiero que ustedes entiendan que las porciones del tronco son continuas y son consecutivas, ¿sí? Donde termina, vamos a decir, el tórax, denme un segundo. Que está el vecinito gritando. Donde termina el tórax, comienza el abdomen. Donde termina el abdomen, en las crestas ilíacas, va a comenzar la pelvis, ¿sí? Y la pelvis finaliza donde se unen el tronco y las extremidades inferiores. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de la pelvis, estamos haciendo referencia a esa región que conecta el tronco con las piernas, ¿sí? Y las extremidades inferiores corresponden a las piernas. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, para que quede bien claro, la segunda gran región del cuerpo humano, que creo que acá lo tenemos, ¿sí? Esta segunda región, para que no haya ninguna confusión, que se llama tronco, está formado por 3 porciones: tórax, abdomen y pelvis.
¿sí? Esas 3 porciones están una a continuación de la otra, ¿sí? No están separadas, ¿sí? Y las 3 van a formar una unidad dentro de esa región del trófico, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Es fácil, no es difícil. Parece difícil, pero es una pavada. Y después, ¿qué nos queda? Las extremidades, ¿sí? La región de las extremidades. Y nosotros sabemos que tenemos extremidades superiores y extremidades inferiores, ¿sí? Entonces, ¿qué son las extremidades? Hacemos referencia a lo que serían las partes del cuerpo que permiten especialmente el movimiento, ¿sí? Que lo vamos a dividir en 2 grupos, ¿ok? Por un lado, extremidades inferiores, como dice ahí, que corresponden a las piernas, ¿sí? Dentro de esa región que encontramos los huesos que forman las piernas, las articulaciones, los pies, los dedos de los pies, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Todo lo que va desde la pelvis hacia abajo forma parte de las extremidades inferiores, ¿sí? Y desde la anatomía es importante conocer las extremidades inferiores porque permite la movilidad, permite el desplazamiento, se menciona con mucha frecuencia en órdenes médicas, en informes, en estudios, y ayuda a comprender correctamente la localización corporal cuando se solicite ese estudio o esa práctica médica, ¿sí? Y por otro lado tenemos las extremidades superiores, ¿sí? Que corresponden a los brazos, que va a comprender desde lo que es la clavícula y la articulación del hombro, ¿sí? Los huesos del brazo, del antebrazo, ¿sí? La mano y los deditos. ¿Bien? Que cumplen funciones, por ejemplo, la prensión, la manipulación de objetos, la realización de movimientos finos, ¿sí? Repaso general de esta primera parte, ¿les parece? Ok. Dijimos, 3 regiones del cuerpo humano. Cabeza, que la dividíamos en qué a la cabeza, a ver si alguno se acuerda. En cráneo y cara, ¿sí? Otra gran región, tronco, se divide en 3, tórax, abdomen y pelvis. Y extremidades, extremidades inferiores, piernas, extremidades superiores, brazos. ¿Sí? Bien. Ahora, paso a algo un poco más particular, que tiene que ver con los niveles de organización del cuerpo humano. ¿Sí? Ahora vamos a avanzar hacia un nivel un poco más específico, ¿sí? Hasta este momento nosotros hemos hablado de órganos, ¿sí? Que son estructuras grandes del cuerpo que cumplen funciones definidas, pero para aprender realmente cómo está formado el cuerpo humano, necesitamos ir desde lo más pequeñito, ¿sí? A lo más grande, ¿sí? Por eso ahora que vamos a estudiar un poquito los niveles de organización del cuerpo humano, ¿sí? Que eso nos va a permitir a nosotros entender cuál es la unidad mínima que forma nuestro cuerpo, cómo se organizan las estructuras más pequeñas para formar tejidos, órganos, sistemas, y cómo cada nivel se relaciona con el siguiente. ¿Sí? Entonces, en lo que son los niveles de organización del cuerpo humano, ¿sí? Tenemos a la célula. La célula, chicos, es la unidad mínima del cuerpo humano, ¿sí? Los niveles de organización comienzan por la célula, ¿sí? La célula, entonces, es la unidad mínima, lo más pequeño que forma nuestro cuerpo,
¿sí? Y no tenemos una sola célula, tenemos millones de células. Y algo más importante aún, que no todas las células son iguales, ¿sí? Son diferentes entre sí, tienen distintas formas, cumplen distintas funciones, ¿sí? Por ejemplo, a ver, hay algunas células que se clasifican según su forma. Tenemos las células estrelladas, como son las neuronas. Esas células nos permiten la transmisión de impulsos nerviosos. Después están, por ejemplo, las células fusiformes, que las encontramos en los músculos, que tienen una forma especial para permitir contraerse y relajarse. Hay células esféricas, por ejemplo, como los óvulos, ¿sí? Hay células ovaladas, como los glóbulos rojos, ¿sí? Eso demuestra que estamos formados por células. Pero cada una de esas células tiene funciones específicas, por eso tienen diferentes formas, ¿no? ¿Ok? Bien. ¿Qué sucede ahora cuando varias células iguales, ¿sí?, con la misma forma, con la misma función, se agrupan? Van a formar un tejido, ¿sí? Bien, el tipo de célula que forme un tejido va a determinar qué tejido es y cuál va a ser su función, ¿sí? Entonces dijimos, cuando varias células iguales que tienen la misma forma, que tienen la misma función, se agrupan, van a formar un tejido, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si varios tejidos, ¿sí?, se unen, van a formar un órgano, perdón, ¿sí? Los órganos son estructuras más grandes, cumplen funciones específicas. Por ejemplo, a ver, el estómago. El estómago cumple una función diferente a la de los pulmones. El hígado tiene una función muy distinta al estómago y al pulmón, ¿sí? Ahora, el órgano, o cada órgano, tiene su función propia y su función definida. Ahora, ¿qué sucede cuando varios órganos se agrupan? ¿Sí? Si yo agrupo varios órganos y que tienen esos funciones que están relacionadas entre sí, ahí vamos a formar un sistema de órganos, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo bien claro, sistema digestivo. El estómago, ¿qué va a hacer? Digiere los alimentos. El intestino delgado, ¿qué hace? Absorbe los nutrientes. El intestino grueso elimina los desechos. Entonces, todos estos órganos forman el sistema digestivo, porque cumplen funciones que están relacionadas entre sí, ¿sí? Aunque esos órganos no cumplen la misma función, pero sí funciones relacionadas. Por eso pertenecen al mismo sistema. Otro ejemplo, a ver, sistema muscular. Los músculos, nosotros los encontramos en distintas partes del cuerpo, en el brazo, en las piernas, en el tronco, ¿sí? ¿Cuál es la función principal de los músculos? Permitir el movimiento, movilizar los huesos para que podamos desplazarnos. Entonces, todos los músculos que cumplan esa función van a formar el sistema muscular. ¿Sí? ¿Claro? Entonces, ese conocimiento que parece a veces hasta pavo, ¿sí?, es fundamental, porque más adelante, cuando nosotros veamos órdenes de prácticas médicas, ¿sí?, vamos a tener que leer el diagnóstico, interpretar el estudio solicitado y reconocer términos que hacen referencia a órganos o sistemas. ¿Sí? Entonces, para cerrar esta parte, los niveles de organización del cuerpo humano son las células, tejido, que era el conjunto de células iguales, órganos, que se forman a través del conjunto de tejidos,
y los sistemas de órganos, que serían un conjunto de órganos que están relacionados entre sí. ¿Sí? Ahora, ¿a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de tejido? Que esto también lo han escuchado un montón de veces. ¿Sí? Hacemos referencia a un conjunto de células que tienen características similares, que cumplen una misma función, ¿sí? Y en nuestro cuerpo existen diferentes tipos de tejidos. Algunos son muy conocidos y otros quizás no son nombrados tan seguido, ¿sí? Pero están presentes todo el tiempo. Por ejemplo, lo que es el tejido epitelial, ¿sí? Uno de los tejidos más conocidos. Y la misma palabra epitelial nos da una pista a qué se refiere. Está relacionado con la piel, ¿sí? La piel es un tejido que escuchamos y mencionamos muy frecuentemente, que cumple funciones muy importantes, la protección del cuerpo, el revestimiento, una barrera frente al exterior. Pero también tenemos, por ejemplo, el tejido sanguíneo, ¿sí? Que corresponde a la sangre, ¿sí? Y recordemos que, como les dije antes, que el tejido está formado por un conjunto de células. En el caso de la sangre, encontraremos varios componentes que al unirse van a formar el tejido sanguíneo. ¿Cuáles son esos componentes? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿sí? Plasma. ¿Bien? Lo que son glóbulos rojos y glóbulos blancos son células, ¿sí? Y todos los componentes juntos van a formar el tejido sanguíneo. Pero también tenemos, por ejemplo, el tejido nervioso, ¿sí? Formado por neuronas, por nervios y por la médula espinal, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo recién hace un ratito les nombré las células con forma estrellada? ¿Sí? Hacíamos referencia a las neuronas. Y esas células son las principales del tejido nervioso, que nos permite a nosotros la transmisión de información, nos permite la comunicación entre el cerebro y el resto de nuestro cuerpo, ¿sí? Y también tenemos, por ejemplo, lo que es el tejido óseo, ¿sí? Cuando hablamos de algo óseo, hacemos referencia a los huesos, ¿sí? El tejido óseo, ¿qué hace? Forma el esqueleto, da sostén al cuerpo, protege órganos que son muy importantes, ¿ok? Entonces, acuérdense, tejido epitelial, piel, tejido sanguíneo, sangre. Tejido nervioso, neuronas, nervios, médula espinal, y tejido óseo, huesos, ¿sí? Y están formados por células específicas cada uno de esos tejidos. Cumplen una función determinada, ¿sí? Y van a funcionar gracias a la relación entre sus células, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a abordar? Por último, como mencioné anteriormente, comenzamos, desde lo más general hacia lo más particular. Primero hablamos de las partes del cuerpo, ¿sí? Después los niveles más específicos. Analizamos un poco cómo está conformado nuestro sistema desde lo más pequeño hasta lo más complejo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, partimos de la célula, que era la unidad mínima del organismo. La unión de células da lugar a los tejidos, ¿sí? Y ahora veremos un paso, mejor dicho, más para comprender qué sucede cuando varios órganos, aunque no cumplan exactamente la misma función, se relacionan entre sí, ¿sí? Y en ese punto aparecen lo que son los sistemas de órganos, ¿sí? Ahora, para comenzar, los invito a ver si quieren, ¿sí? Reflexionar por ahí un poquito, ¿qué sistemas del cuerpo humano ustedes conocen?
¿sí? Yo ahí les presenté algunas imágenes para que por ahí podamos identificar a qué sistemas corresponden cada una de esas 4 imágenes que yo les coloqué ahí. A ver si se dan cuenta o no. Por ejemplo, Están los de nutrición y los de control. Digestivo, respiratorio, excretor. El urinario. bien. ¿Y qué más? Me faltó uno acá. Nervioso. ¿Sí? Bien, pero hay muchos más. ¿Sí? Está formado por muchos sistemas nuestro cuerpo. ¿Sí? Algunos por ahí un poco más conocidos, otros un poco más nombrados. ¿Bien? Pero tenemos varios. Por ejemplo, sistema digestivo, sistema reproductor, sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema óseo, sistema muscular, sistema linfático, sistema endocrino, sistema nervioso, sistema urinario o también se conoce como sistema excretor. ¿Bien? Ahora, nosotros vamos a ir viendo cada uno, comenzando por lo que es sistema digestivo. A mí que me interesa que ustedes sepan la ubicación de los... Ay, bueno, pero che, perdón. A mí que me interesa, les decía, la ubicación de los órganos, cuál está primero y cuál está después. ¿Sí? Vamos a empezar, como les dije, por sistema... Ay, pero ¿qué me pasa? Por sistema digestivo. ¿Sí? Muy importante. Muy mencionado el sistema digestivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está formado por muchos órganos. ¿Sí? Entonces se solicitan muchos estudios relacionados con el sistema digestivo. ¿Sí? Ahora. Ay, por favor, señor. El sistema digestivo comienza ¿por dónde? Por la boca. ¿Sí? Y sigue un recorrido. ¿Cuál es ese recorrido? Boca, faringe, que comúnmente nosotros lo llamamos garganta, ¿sí? Esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, que también lo llamamos colon, recto y ano. ¿Sí? Entonces, repasamos nuevamente los órganos. Boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Ahora, algo también importante, que yo ahí no se los coloqué, pero lo podemos ver en lo que es el intestino grueso. ¿Sí? El intestino grueso, que vamos a marcarlo, sería el que está por fuera, este. Uy, soy muy mal. Pero ustedes se dan cuenta cuál es. El intestino grueso o colon tiene una división. ¿Y por qué se las voy a nombrar? Es importante que ustedes las conozcan a esas denominaciones. ¿Por qué? Porque pueden aparecer en distintos nombres en estudios o informes médicos. ¿Sí? Entonces, acuérdense que el intestino grueso también se llama colon. ¿Sí? Y se divide ¿en qué? En colon ascendente, que sería esta partecita que ustedes ven acá. ¿Sí? Eso es colon ascendente. ¿Sí? Luego tenemos colon transverso, ¿sí? Y por último, colon descendente.
¿Sí? Ahora, hay otros órganos que también forman parte del sistema digestivo, que nosotros llamamos órganos asociados. ¿Cuáles son esos órganos? Hígado, vesícula biliar y el páncreas. ¿Sí? Que por más que los alimentos no atraviesen el hígado ni el páncreas, esos órganos participan en la digestión mediante ¿qué? La producción de sustancias. ¿Sí? ¿Qué hace el hígado? El hígado produce la bilis. Esa bilis se almacena en la vesícula biliar. Entonces, cuando el alimento sale del estómago y llega a la primera porción del intestino delgado, que se llama duodeno, la bilis se libera ahí. Y esa bilis ayuda a digerir sustancias que el estómago no pudo procesar. Más que nada lo que son las grasas y los lípidos. ¿Sí? Y el páncreas tiene doble función. ¿Sí? Por eso pertenece a dos sistemas el páncreas. Función digestiva, ¿sí? Porque produce enzimas pancreáticas, se liberan lo que es el duodeno y ayuda a digerir grasas y otros nutrientes, pero también tiene función endocrina. ¿Por qué? Porque produce insulina, produce glucagón y hace que regula la cantidad de glucosa, o sea, azúcar en sangre, ¿sí? ¿Qué hace la insulina? Baja la glucosa y el glucagón aumenta, ¿sí? Entonces, cuando esa función falla, aparece la patología como la diabetes, ¿sí? Entonces, a mí lo que más me interesa que ustedes sepan y que quede bien claro y que no se lo olviden nunca, que el sistema digestivo comienza en la boca, que sigue por la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. Pero que también participan otros órganos como es el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. ¿Sí? Ahora, tenemos sistema respiratorio, ¿bien? Que permite el intercambio de gases. ¿Cuáles son los órganos del sistema respiratorio? Fosas nasales, ¿sí? Faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones. ¿Sí? Ahora, dentro de los pulmones, los bronquios se dividen en bronquiolos. Y al final de los bronquiolos se encuentran los alveolos, ¿sí? Con forma de racimo de uva. En los alveolos ocurre el intercambio de gases. ¿Qué hace? El oxígeno pasa a la sangre por la inhalación y el dióxido de carbono sale del cuerpo. ¿Sí? Muy simple. Bien, entonces, les decía que el sistema respiratorio va a ser el encargado de permitir el intercambio de gases entre lo que es el organismo y el medio ambiente. Entonces, la función principal del sistema respiratorio es incorporar oxígeno, que obviamente va a ser necesario para la producción de energía en las células, y eliminar el dióxido de carbono, que es un desecho del metabolismo celular. ¿Sí? Y los órganos del sistema respiratorio eran fosas nasales, que va a permitir el ingreso del aire. En las fosas nasales nosotros filtramos, humedecemos y calentamos ese aire. Luego la faringe, ¿sí? Que es un conducto común con el sistema respiratorio y digestivo, que ¿qué hace? Dirige el aire hacia la laringe. La laringe contiene las cuerdas vocales y va a permitir el paso del aire hacia la tráquea, que es un tubo, vamos a decir, que transporta el aire hacia los bronquios. ¿Sí? Los bronquios se ramifican, vamos a decir, desde la tráquea hacia cada pulmón, ¿sí?
Y los pulmones son unos órganos esponjosos donde se van a producir el intercambio gaseoso. Ahora, dentro de los pulmones, esos bronquios se dividen en conductos cada vez más pequeños que se llaman bronquiolos, ¿sí? Y terminan en unas pequeñas estructuras que las llamamos alvéolos, que como les dije recién, tienen una forma similar al racimo de uvas. En esos alvéolos se produce el intercambio o ocurre ese proceso fundamental del sistema respiratorio. Todo el oxígeno inhalado pasa a la sangre a través de lo que serían las paredes alveolares y el dióxido de carbono que proviene de la sangre pasa a los alvéolos para ser eliminados mediante la exhalación. ¿Sí? Bien. Nada más que eso. Por otro lado, tenemos lo que es sistema urinario o sistema excretor también, ¿no? ¿Sí? También conocido como sistema excretor. ¿Qué es el encargado, vamos a decir, de eliminar las sustancias de desechos del organismo y mantener lo que sería el equilibrio interno, que se llama homeostasis, ese equilibrio interno? ¿Cómo lo hace? A través de la producción y la eliminación de la orina. También va a regular el volumen de agua, las sales minerales y el pH de la sangre. ¿Sí? Ahora, ¿por qué órganos está formado el sistema urinario? Primero que nada, riñones. Tenemos dos, ¿no? ¿Sí? Dos riñones, órganos principales. ¿Qué hacen los riñones? Filtran la sangre. También eliminan los desechos y producen la orina. ¿Sí? Después tenemos unos conductos, que son los que transportan la orina desde los riñones hacia la vejiga, ¿sí? Que se llaman uréteres. Uno para cada riñón, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué hacen esos uréteres? Transportan la orina, como le dije, de los riñones hacia la vejiga. ¿Sí? La vejiga es un órgano muscular que almacena la orina hasta la eliminación. Y después tenemos este conducto de acá abajo que se llama uretra, que es el conducto que va a permitir la salida de la orina al exterior del cuerpo. ¿Sí? Entonces, la orina se forma en los riñones a través de un proceso de filtración de la sangre. Y después tenemos unas estructuras dentro de los riñones microscópicas que se llaman nefronas, que se eliminan sustancias tóxicas, donde van a eliminar el exceso de agua y las sales, y ese proceso incluye lo que es la filtración de la sangre, la absorción de las sustancias útiles, como la glucosa, como las sales, como el agua, y la secreción de los desechos hacia lo que es la orina. Ahora, esa orina producida en los riñones desciende por esos uréteres hasta la vejiga, donde la vejiga se va a almacenar. Cuando esa vejiga se llena, ¿sí?, se produce la necesidad de orinar. Entonces la orina es expulsada al exterior a través de la uretra. ¿Sí? También, muy simple. ¿Sí? Luego tenemos lo que es sistema nervioso. ¿Sí? El sistema nervioso, nosotros lo vamos a dividir en dos. ¿Sí? El sistema nervioso, vamos a decir que es el encargado de coordinar y controlar todas las funciones de nuestro organismo. ¿Sí? ¿Qué hace? Permite la comunicación entre las distintas partes del cuerpo y se relaciona con el medio exterior, procesando la información que nosotros recibimos y generando respuestas adecuadas. Entonces, lo vamos a dividir, como les dije, en dos grandes partes. Por un lado, sistema nervioso central, que
lo abreviamos con las siglas SNC, que está formado ¿por qué? Por el encéfalo incluye el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral, y la médula espinal, que se encuentra dentro de la columna vertebral, y conecta lo que es el encéfalo con el resto del cuerpo, ¿sí? El sistema nervioso central es el centro del control, donde ahí se procesa la información y se elaboran todas las respuestas. Y después tenemos el sistema nervioso periférico, que lo abreviamos con las siglas SNP, que está compuesto por los nervios craneales, que son 12 pares, que salen del encéfalo, y los nervios espinales, que son 31 pares, que salen de la médula espinal. Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso periférico? Se encarga de conectar sistema nervioso central con el resto del cuerpo y transmitir la información en ambas direcciones. ¿Sí? Bien. Obviamente que el sistema nervioso tiene funciones que son principales. Coordinar movimientos voluntarios, como por ejemplo caminar, movimientos involuntarios, como es la respiración y como es el latido del corazón. También otra de las funciones es recibir y transmitir estímulos de nuestro medio externo y externo, como es el dolor, como es el tacto, como es la temperatura, la presión, el equilibrio. También es encargado de procesar la información y generar respuestas rápidas y respuestas adecuadas, y regular funciones vitales de nuestro organismo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el funcionamiento básico del sistema nervioso? Actúa el sistema nervioso a través de células especializadas que se llaman neuronas. Esas neuronas reciben estímulos, ¿sí? Las neuronas, ¿qué hacen con ese estímulo? Lo transforman en impulsos nerviosos y lo van a transmitir a otras neuronas, a los músculos y a las glándulas. ¿Sí? Por ejemplo, ante un estímulo doloroso, ¿sí? La información viaja desde los receptores hacia el sistema nervioso central, donde el sistema nervioso central, ¿qué hace? Se interpreta y luego se envía una respuesta para generar un movimiento o una reacción. Sí, que eso pasa en milésimas de segundo, ¿no? ¿Sí? ¿Bien? Bien. Ahora, para mantener cuidadito nuestro sistema nervioso tenemos que tener una alimentación equilibrada, debemos dormir adecuadamente, debemos evitar el alcohol, debemos evitar las drogas, debemos reducir el estrés, debemos realizar actividades físicas regularmente, etcétera, etcétera. Hay que cuidar mucho nuestro sistema nervioso. ¿Sí? Ahora, en la clase que viene me quedaron, obviamente, algunos sistemas para ver. Tenemos lo que es, me lo voy a anotar, sistema óseo, para acá, sistema óseo. Clase que viene vamos a hablar entonces de lo que es sistema óseo. Sistema muscular, que solo quiero que sepan del sistema muscular, no se me van a poner a estudiar todos los músculos del cuerpo humano, ¿no? ¿Sí? Que está formado por más de 650 músculos, etcétera, pero nada más que eso. Sistema linfático, sistema endocrino, sistema cardiovascular, sistema reproductor, ¿sí? Y vamos a hablar de por qué es tan importante nuevamente todo esto para el secretariado médico, ¿sí? Y luego de que terminemos esto, vamos a comenzar con, si yo no me equivoco, lo voy a corroborar por las dudas, orden de práctica, sí, está bien, órdenes de prácticas y terminología médica, ¿sí? Bien, con eso, después de terminar esta parte de esta primera clase, ¿sí? Que no la terminé, perdón,
pero lo vamos a terminar la clase que viene, comenzamos con la parte, como les dije, de terminología médica y órdenes de práctica. ¿Sí? Bien, entonces, espero que haya quedado claro, ¿sí? Es muy simple, lo que necesito que ustedes sepan, en realidad, es, según cada sistema, ¿sí? La orden de los órganos que pertenecen a ese sistema. Nada más que eso. ¿Sí? Si bien por ahí yo les doy un poquito más de información, pero lo esencial es que ustedes reconozcan qué órgano está primero que el otro. Nada más. ¿Sí? Y la clase que viene van a entender el por qué también un poquito, cuando hablemos de terminología médica, por qué necesito que lo reconozcan. Así que, los que no realizaron el examen, acuérdense que tienen hasta el 23 para realizarlo, y después tienen el recuperatorio, que si yo no me equivoco es 28 y 29, ¿o no? Sí, 28 y 29. Así que nos vamos a ver la próxima clase a las 16 y 3 minutitos más tardar. Nos vamos a estar encontrando. Así que les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes. Disfruten el resto de la semana. No se pierdan. Sigan el orden, ¿sí? Una horita, una vez por semana no es nada, así que repásenlo, así llegan a fin de cursada y tienen todo más que claro. Así que les mando un saludo enorme. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Adiós. Adiós, adiós. Chao, profe.